Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 294. ¿Cómo crecer en PPC pasando de freelance a agencia online? Con Vistra y Alba de Wimbia. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo estáis, Vistra? ¿Cómo estáis, Alba? Pues muy contentas de estar por aquí de nuevo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. ¿Podríamos decir que aquí está casi el 20% de toda la gente que se dedica al PPC en el tarragonés? Bueno, por la parte de Reus, Vilaseca, Tarragona. Exacto. Sí, Quizás como especializados solamente en paid, puede ser que... Puede ser, sí. Sí. Puede ser que los tres seamos el 20 o el 50% de esa zona. Vosotras utilizáis, yo utilizo mucho, cuando me preguntan dónde vives, digo, ¿sabes el Por Aventura? Sí, pues allí. Yo utilizo Eso esa. o Salou. Salou Vale, ya, al pero lado. siendo de Vilaseca, decir Salou no mola, ¿eh? Ya, ¿Sabes pero que Salou era de Vilaseca hace años? yo Y no se entro en independizó. peleas, no entro en discusiones. Sí, no entremos en eso y vayamos al tema porque me enervo cuando hablo del tema este. ¿Qué vamos a hacer hoy? La semana pasada tuvimos a Marcela Keogan y ella nos habló del punto de vista de desde ser freelance a empezar a crecer y cómo ella ha conseguido este crecimiento continuando siendo freelance. Hoy vamos a ver un caso diferente de crecimiento dentro del mundo del PPC, que esta vez es en modo agencia. Tanto Vistra como Alba tienen un capítulo que ya hicimos donde hay una parte inicial donde hablamos de cómo ellas empezaron con Wimbia. Yo os aconsejo que lo vayáis a escuchar, pero nos vamos a situar en el momento de que vosotras dos os conocéis, surge el amor, como dijo Vistra en su capítulo, y empezáis a trabajar juntas como freelance. O sea, nos situamos en ese momento. Entonces, os voy a hacer la misma pregunta que le hice a Marce, que es que si a Vistra y a la Alba de ese momento le dijerais ahora dónde está, dónde ha llegado a estar, lo que ha conseguido, ¿cuál es esa cosa que le diríais que no se creía en su momento? Dale, ¿Cuál Vistra. es, Últimamente empezamos reflexivos. ¿Cuál es esa cosa? ¿Puedes repetirlo? ¿Cuál es esa cosa que...? Que en su momento pensaba que no sería posible Sí. y ha sido posible. Ah, vale. Yo diría que es el hecho de poder llegar a tener una agencia de marketing y no tocar campañas de paid. O sea, no me lo habría creído en ese momento de que eso sería posible. Qué buena. Hablaremos ¿Y ahora qué de hago eso. yo? Eso es un tema que a mí me trae loco. Y ya será rollo pregunta personal. Pero, ¿vale? ¿Tú, Alba? Pues la verdad es que yo estaba muy convencida de que íbamos a llegar muy lejos y que todavía tenemos que llegar muy lejos. Y sí que estaba convencida de que íbamos a llegar a un punto en el que íbamos a poder, entre comillas, liberar nuestro día a día para pensar más en empresa y pensar menos en CPCs. Vale. Entonces, claro, yo es que tenía como una fe ciega en que sí que iba a pasar, no sabía cuándo ni cómo, pero sabía que iba a pasar básicamente porque yo siempre digo lo mismo, yo no soy la mejor gestora de PPC, nunca lo he sido, siempre he encontrado gente que es mucho mejor que yo, entonces era muy fácil saber que yo no iba a brillar en esa posición, sino que iban a haber otras personas que iban a brillar allí. ¿Cómo se notan las tablas de Alba? Yo en su momento era una pipiola, porque claro, yo ni me planteaba esa opción, ¿sabes? Yo pensaba que, bueno, que estaría durante todo el tiempo siempre gestionando campañas full y además llevando la empresa. Que por cierto es imposible, o sea, ya te lo puedo asegurar. Sí, hablaremos. Spoiler, no se puede. Ese tema hablaremos. Vale, entonces, vamos a ese momento que estáis las dos. Pasáis un tiempo así. Hay un momento, hay un qué que os dice: esto no puede seguir así. No podemos ser nosotras dos solas. ¿Cuál es ese momento? No tanto el cuál, sino por qué llega ese momento y cómo empezáis a dar esos primeros pasos.
Bueno, yo creo que a nivel general, me adelanto vista un poco, es que siempre nos ha preocupado en Wimbia en ofrecer un delivery de máxima calidad para los clientes. Es decir, no creemos en que un account tenga 25 cuentas a los cuales no les haga caso y haga lo mínimo para pasar el expediente. Y eso nos lo aplicábamos a nosotras mismas. Entonces llegó un momento que, como todo freelance, tú tienes un límite de tiempo para ofrecer un servicio de calidad. Y en el momento en el que vimos que el boca a oreja funcionaba y que nos empezaba a venir más clientela o más gente que nos preguntaba a ver si podíamos ofrecerles nuestro servicio, nos dimos cuenta que si queríamos seguir manteniendo la misma línea de calidad, no podíamos continuar asumiendo nosotras cuentas. Fue el momento en que dijimos, bueno, pues necesitamos otra persona que asuma cuentas para que el nivel de atención, resultados, estudios ad hoc, informes, no sé, el tiempo de pensar, que para mí es básico, ¿no? Que todo account tenga tiempo para pensar, no solo para descargar informes, cambiar pujas o hacer lo que sea, sino que piense en estrategia. Fue ese momento en el que dijimos, vale, tiene que entrar otra persona, pero todavía estábamos manejando nuestras cuentas, ¿eh? Era simplemente, pues, yo qué sé, tengo un tope de 8, 9, 10, lo que sea. Si yo me meto otra cuenta, habrá algún cliente que saldrá perdiendo, porque será el típico que no llora, entonces este es el que acabas no haciendo tanto caso, ¿no? Y fue en ese momento en el que introdujimos a personas para diversificar un poco y para mantener este nivel de calidad. Aquí vemos la primera diferencia que es para mí, que es que un freelance podría llegar un momento que si quiere continuar siendo freelance, a ese siguiente cliente le dice que no, porque no tiene tiempo. Claro. Vosotras entiendo que os encontráis en eso, que es lo que comentabas tú, y en ese momento decidís, oye, vamos a salir a contratar. Sí. Vamos a salir a buscar talento. ¿Qué miedos teníais cuando fuisteis a... Hostia, es que este podcast me voy a sentir identificado con tantas cosas. ¿Qué miedo? ¿Cuál era vuestro miedo? ¿Y cómo os disteis cuenta que realmente no era un miedo o algo que tener? Ostras, el miedo respeto más bien Correcto, de sí. contratar esa primera persona, ¿no? O esas primeras personas que formarán parte de tu equipo, pues son muchos miedos. Primero que todo, asegurarte de poder pagarle un salario. Quiero decir, al final es una responsabilidad que tú asumes, que si contratas a alguien, estás contratando a alguien que tiene una vida detrás, que tiene sus cosas, entonces, claro, es una responsabilidad, primero que todo. Y luego también, pues, poder ofrecerle a esa persona una continuidad dentro de la empresa, ¿no? Porque no contratas para que esa persona entre y no haga nada más que lo que empieza haciendo. Porque las personas dentro de las empresas, el talento crece. Es algo que está vivo. Entonces, poder ofrecer también esa continuidad significa más presión para Alba y para mí de conseguir nuevos clientes, de estar al día de las cosas para ofrecer el servicio correctamente, de poder formar a esas personas, porque nosotros empezamos contratando juniors. Quiero decir, cuando empiezas no te puedes permitir a veces contratar, a lo mejor hay gente que sí, pero en nuestro caso no podíamos permitirnos contratar a un senior directamente, ¿no? Entonces, yo creo que va sobre todo por ahí, por esa responsabilidad, al menos en mi caso. No sé si Alba tiene otra visión. Yo la responsabilidad que sentía era que el servicio se mantuviera aunque fuese otra persona. O sea, yo conozco a Vista de hace muchos años, sé cómo trabaja, sé que es extraordinaria, sé que es de las mejores de paid que hay a nivel nacional, por lo tanto, mega tranquila con que entre un cliente y se vaya con Vista. Yo estoy mega tranquila. Ahora, que entrase un perfil nuevo sobre el cual pues entrasen a estar gestionando clientes, claro, te da un respeto de decir, madre mía, no conozco a esta persona, ¿no? Porque al final, pues tú lo que conoces es como al comercial de esa persona durante el proceso de selección. Esto es como una relación. Los primeros 3, 4 meses tú te muestras lo más bonito que eres. Luego empiezas a darte cuenta que si roncas, que si no combinas bien los colores, que si lo que sea. En el ámbito laboral es absolutamente lo mismo. Pero ahí me di cuenta que tanto la parte de Vista como la nuestra, la parte de sus handicaps y el mío, que era el tema del delivery, de la calidad del delivery, también estaba en nuestras manos. Al final dependía de nosotras. Depende de nosotras que ofrezcamos nuevos clientes y proyectos y crecimiento de la empresa a la persona que entra a trabajar con nosotros, y depende de nosotras que formemos a esa persona que entraba para hacerlo de la manera que a nosotros nos gusta o que es el ADN de Wimbia. Por lo tanto,
todo seguía dependiendo de nosotras, en ese sentido. Cuando decís que coges esa primera persona, o sea, lo ficháis directamente, contrato. Es decir, ¿por qué no vais a freelance y por qué decidís contratar a un junior? Y entiendo que a full time, ¿eh? A ver, sí que estuvimos trabajando, de hecho, temporalmente con freelance, pero sí es verdad que en el momento en que tú te planteas crecer y crecer de una forma sostenida y contar con las 8 o 7 horas y media de esa persona al día, claro, un freelance te puede ir gestionando algunos proyectos, pero si entran nuevos proyectos probablemente también llegue a su tope y no pueda asumir más. Por lo tanto, yo creo que la razón principal al final de contratar a alguien interno sería esa. En ese caso, al inicio, contratamos junior porque, como te comentaba, no había posibilidad de contratar senior, nos hubiera encantado. Luego Sí, aprendimos, ¿no? Yo creo que incluso venía con, al menos yo, venía con la idea preconcebida de que para empezar tengo que contratar a un junior. O sea, era mi idea preconcebida de decir, no, es que tengo que contratar a un junior porque es lo que tengo que contratar y tengo que formar y es para tal, ¿no? Y luego a lo largo del tiempo te das cuenta que hacer eso no te ayuda a escalar. Es muy complejo escalar solo, única y exclusivamente con personas que están acabando de empezar en este mundillo, ¿no? Ujú. en el caso de una agencia que no somos 50, ¿eh? Es decir, Correcto, si tú, correcto. Exacto. si tú tienes 50 y tienes 20 mid, 10 seniors, pues oye, mete Claro, juniors y haz cantera, claro, ¿sabes? Ujú, Por supuesto, hay ujú, que hacer ujú. cantera. Pero siendo claro. tan poquitos, o sea, siendo poquitos, que nosotros somos una agencia, pues que tenemos un tamaño, pero tampoco no somos 50, Ujú. ahí sí que es relevante el punto de expertise del account. Vale, y entonces empezáis a fichar a gente, empezáis a meter a gente en el equipo. A ver, yo a Laura le tengo mucho aprecio. Tenéis a Tomás en el equipo, es mi dios. O sea, Wimbia no viene a un PPC si Tomás no viene. Eso Hemos está, tomado nota, es verdad. eso está claro, o sea, eso es así. Yo primero le doy la acreditación a Tomás, me aseguro que le está y después os dejo entrar. Pero entonces empezáis a fichar a gente y vais creciendo. A ver, yo tengo la suerte que conozco la historia de Wimbia y os puedo preguntar con historia. Pero llega un momento que os encontráis con un problema. Que es lo que hablábamos que Vistra se comentó en el episodio anterior, cuando vino. Que es que encontráis que tenéis una dificultad de talento por estar en presencial. Totalmente. ¿Cómo? O sea, uno, ¿cuáles son los retos que os surgen en ese momento? Dos, ¿qué os ha permitido pasar del online, ya sea del presencial al online? De momento estas dos que voy a continuar por allí, pero ¿cuál han sido? Porque mucha gente se piensa que quizás si quiere montar la agencia tendrá que ser totalmente presencial. Pero presencial tiene unas ventajas, entiendo, pero os encontráis el problema más grave, que para vosotros era mucho peor, ¿no? El talento por la zona donde estabais. Bueno, a ver, la razón principal, ya sabes cuál es. Quiero decir, Albert, es culpa de una mansión PPC, y ya lo dije en la última vez. La razón principal se llama Ana Kostic, Correcto. Es por pero su es culpa. verdad. Sí, es verdad que iba motivado, ¿no? La conversación que tuve con ella, o tuvimos con ella, iba muy motivada por esa dificultad de encontrar talento en la zona de Tarragona, por un lado, y por un segundo lado, la posibilidad de poder conciliar mejor la vida personal con el trabajo, porque en mi caso yo estaba más o menos cerca, pero Alba se hacía media hora hasta la oficina de ida y vuelta. Quiero decir, al final es una hora al día que puede Sí, sí. aprovechar leyéndose un libro, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la motivación ha ido un poco por allí, o los retos a nivel del por qué serían por ahí. Y luego ya a nivel de retos operativos, ahí voy a dejar que hable Alba, porque es la que francamente ha definido cómo poder trabajar en el online. O sea, ha sido la persona que hemos ido consensuando obviamente, pero es la persona que es responsable de que esto esté funcionando tan bien a día de hoy. A nivel operativo es un cambio de paradigma total, absolutamente. En oficina,
en oficina es más sencillo alzar la voz un momento, decir, oye, ¿por qué has cambiado esto? Oye, voy a hacer lo otro, ¿qué te parece si...? Y en digital esto no es así, en online pues tú estás en tu oficina, en tu ambiente y tú vas trabajando y creo que uno de los grandes retos, hay muchos retos, hay parte positiva y negativa, pero uno de los grandes retos es que se mantenga una unidad, una cohesión en el equipo, que exista una comunicación fluida, que no somos de hacer cafés virtuales y estas cosas modernas, de hacer pizzas y estas cosas, no hacemos estas cosas, pero con el mismo día a día, la verdad es que sí que se ha generado una dinámica de equipo muy buena y con mucha comunicación. Entonces, para mí el hándicap es a nivel de operaciones, oficina es mucho más sencillo, yo creo. Claro, y ahora vamos a ver. ¿Y esto cómo, o sea, y cómo habéis aprovechado el estar online para seguir creciendo? O sea, ¿cuál es la ventaja principal que os ha dado el poder llegar hasta donde está llegando Wimpy ahora mismo gracias a este paso online? ¿Habéis notado gran diferencia a nivel de negocio? Ostras, es que decir una sola ventaja es imposible, ¿sabes? Bueno, las que Es hayan, como... sí, las que hayan, las que hayan. Sí, yo te diría que prácticamente todos son ventajas. O sea, al final, por un lado está la captación de talento, puede ser en cualquier parte del mundo, ya no de España, sino del mundo. No es nuestro caso, nosotros estamos captando talento dentro de España a día de hoy. Pero luego, obviamente, te da una facilidad de trato a nivel... A ver, ¿cómo te digo? Desde la oficina, nosotros hacíamos las reuniones online también. Quiero decir, la gente no venía a la oficina, ¿no? Nuestros clientes no venían. Pero al menos en mi caso, ¿no? Que, por ejemplo, a día de hoy estoy tratando con Estados Unidos, que si con Malasia, que si con diferentes partes del mundo, al final te da como un saber hacer como más fluido a la hora de teletrabajar. Y hay empresas que justamente buscan un tipo de empresa de este tipo, ¿no? Buscan una empresa que ya esté adaptada dentro del digital y ya lo haga todo a través de digital. Por lo tanto, yo creo que es incluso hasta un plus cuando te sabes adaptar, porque obviamente tuvimos un proceso de adaptación, yo creo, Alba, yo diría que un año más o menos, ¿no? Sí, más o Desde que menos, sí. empezamos. De hecho, teníamos un miedo muy grande y esto fue una Sí. conversación, varias conversaciones que tuvimos Vista y yo, decir, ostras, ¿cómo se tomarán los clientes que estamos full remoto todos? O sea, que tenemos a alguien en Madrid, que tenemos a alguien a Coruña, que tenemos a alguien en Valencia. Era una duda que teníamos de a ver si se van a pensar que somos un chiringuito de la playa, ¿sabes? Y no una agencia como tal, ¿no? Y fue algo que nos era un contra, ¿no? Hicimos un papelito que nosotros somos muy digitales, pero para ciertas cosas somos de papel. Y pusimos los pros y contras y ese contra, me acuerdo que lo miraba y decía, ostras, es que no lo sé, no sé si ese cliente nos va a denostar porque no tenemos unas oficinas preciosas enormes de 5.000 metros cuadrados con tablas de ping-pong, ¿sabes? Con mesas de ping-pong. Pero como bien ha dicho Vistra, no nos hemos encontrado ninguna fricción por ese área, por ese sentido, en ese punto, y han sido más los beneficios, tanto para los winners como para los clientes, como para todos en general. También cuando te defines, ¿no? Como agencia, como empresa, como lo que eres, ¿no? Y tus valores, etcétera, etcétera, atraes el mismo tipo tanto de talento como de clientes. Es decir, la gente que opta por entrar en Wimbia es gente que ya quiere teletrabajar, ya es algo que lleva en la sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces... Dos preguntas que me nacen sobre esto. La primera es, ¿cuál es el stack que utilizáis a nivel de que todo quede? O sea, que trabajando online todo el mundo que tenga dudas las pueda resolver. Slack, SOPs, o sea, ¿qué usáis? Y la segunda sería el trabajar en... O sea, ¿vosotras diríais a cualquier freelance que esté pensando en montar agencia que automáticamente se pase a una agencia online? ¿O creéis que el camino que habéis dado de pasar primero por presencial y después pasar a online os ha ayudado? A nivel de stack, voy por la parte operativa, va, ahí levanto la mano.
Parte operativa, a nivel de gestión de proyectos, utilizábamos hasta hace unos meses Asana como gestor de proyectos, donde allí teníamos anidados todos los clientes con todas las tareas y demás, pero hicimos una migración a ClickUp, ¿vale? Ahora somos amantes de ClickUp, somos fans de ClickUp y ahí tenemos absolutamente todo. O sea, tenemos desde cada uno de nuestros clientes tiene su propia carpeta con su lista de trabajos, etcétera, con sus hojas de briefing, con sus accounts, con su perfil de accounts que es por cada uno de los clientes. También tenemos la parte de Wikinotion, lo que es la Wimpy Notion que decimos, que básicamente es toda la Biblia de documentación interna y además hemos conseguido centrarlo todo allí dentro, porque como es muy completo, también tenemos lo que son las definiciones de los sprints. Nosotros trabajamos por sprints semanales. Hemos cogido 4 cosas de la metodología Agile porque implementarla completamente era como muy loco. Entonces hemos escogido un poquito lo que nos ha venido mejor a nivel de agencia y también lo tenemos ahí definido. Por lo tanto, las mismas tareas que tenemos por proyecto terminan bajándose al sprint y en el sprint podemos ver pues cada uno de los winners de los accounts que están trabajando en cada uno de los proyectos y luego además tienes una gestión de dedicación de tareas, del tiempo. ¿Vale? Para poder ver, pues, con cada uno tiene su propio dashboard y tiene pues las horas que está dedicando a cada uno de los clientes, cuántas tareas tienen abierto, cuántas las tiene en backlog, cuántas están cerradas, también para que ellos vean más o menos el volumen de trabajo que les espera durante esa semana y que si en algún caso no pueden llegar, pues pueden levantar la mano y vamos allí todos a echar un cable, ¿vale? Entonces esto es importante. Sobre el Agile, una pregunta. ¿Hacéis dailies? Dailies como tal, en compartido entre todos, no. Cada Vale. account hace su propio daily, eso sí, ¿vale? Hace una revisión de sus tareas y control de cuentas, Vale. pero no lo hacemos en común. Vale. Pero sí, exacto. ¿Vale? Tema de tareas, etcétera. Tema de comunicación, no utilizamos Slack, veníamos de Slack, pero pasamos a Google Chat, básicamente porque tenemos toda la suite de Slack, de Google Chat. Y a través de Google Chat, pues hacemos la misma metodología. Cada uno de los proyectos los tenemos por chats distintos, tenemos chats grupales y tenemos chats en los cuales tenemos el squad. Y el squad allí, pues dice, oye chicos, yo voy a hacer no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Entonces allí tenemos canales de comunicación en directo. Luego utilizamos vía email también, cosas más oficiales. Y creo que ya está. Vale. Bueno, y hay que hablar también, aunque seamos digitales, tenemos una parte presencial que intentamos hacer al menos 2 quedadas presenciales al año. Una de ellas es PPC Fest, ¿cómo no? Esto es obligatorio. Esto es obligatorio, exacto. El que entre en Wimbia, PPC Se va Fest. para allá. Y bueno, al final la comunicación yo creo que también depende mucho de las personas que forman parte de la empresa, ¿vale? Porque es algo que yo agradezco cada vez que Laura envía GIFs graciosos porque te alegran el día, o que Tomás envía su GIF del ninja, o que, ¿me entiendes? O sea, al final hay como mucho movimiento en ese aspecto que depende mucho también de las personas que hay dentro. Y que si no envías GIF no pasa nada, pero en Wimbia es recomendable hacerlo. Y la otra parte de la pregunta que os tenía es, Sí. ¿creéis que os ha sido bueno haber empezado por presencial y haber dado el salto al online? Si quieres la contesto yo, Alba. Dispara. A ver, francamente, no creo que dependa de que empieces en online o en presencial, sino que depende mucho más de si tienes o no una metodología. O sea, si tú tienes las cosas muy claras a nivel de cómo las operas, las puedes operar tanto en offline como en digital. No sé si me he explicado. Sí. Si tú sabes cómo gestionar los clientes, ya tienes una forma de gestionar los clientes, lo puedes llevar a cabo tanto estando en la oficina como estando en online. Si tú ya sabes que tienes one-to-ones trimestrales con las personas del equipo por revisar lo que sea, lo vas a hacer estando tanto en la oficina como estando en online. Si tienes muy claro cómo hacer las cosas, lo vas a hacer de una forma u otra. Es verdad que cuando estás en oficina, la pertenencia o el equipo se genera de una forma un poco más orgánica, ¿vale? Quizá un poco más, pero no te diría que mucho más, ¿eh? Tampoco, porque en online la verdad es que nos reímos mucho también. Quiero decir, se genera también ese equipo y yo es como lo veo, ¿no? Un poco.
Vale, vamos a abrir un melón que para mí es uno de los grandes puntos para muchos freelance. Que es, yo soy freelance, estoy creciendo la agencia, sigo tocando cuentas porque al final todos los que somos freelance nos gusta tocar cuentas y los que estáis en agencia porque lo habéis montado partiendo de un freelance os gusta montar cuentas, pero llega un momento que decís, no puedo tocar cuentas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo te das cuenta de ese momento? A ver, que no quiero hablar solo yo, que me sabes mal, pero Dale. a ver, sinceramente, ha sido un poco impuesto, porque, y sinceramente también ojalá lo hubiéramos hecho antes, porque, ¿qué pasa? Llega un momento en el cual, si tú quieres tener vida personal de cierta calidad, ya no te digo, ¿no? Que te vayas a la playa todos los días, que hagas no sé qué, no, cierta calidad normal, llega un momento en el cual trabajar 12 horas no te compensa al día, ¿vale? Entonces, si quiero seguir gestionando cuentas y gestionando empresa, lo que me va a pasar es que tengo que trabajar esas 12 horas si quiero que la empresa crezca. Como eso no es sostenible a la larga y probablemente acabe en Wimbia, adiós Wimbia, exacto, o en la UCI, la única fórmula es, tengo que saber delegar, tengo que traspasar ciertos clientes, que por cierto ahí hay un melón buenísimo con el tema de la delegación, porque no es nada, menos para mí Tranquila, si se va a abrir. no si fue se va a nada abrir. fácil, pero Ahora mismo estamos en la frutería, o sea, melones hay de sobra. Pero sí es verdad que en nuestro caso tuvimos un poco un toque de atención externo, ¿vale? Que en este caso sí, porque nosotras estamos, bueno, ya conoces a Alberto López de Wanatop y Sí. estamos en el círculo de agencias y teniendo un one-to-one con él nos dijo una cosa que a Alba y a mí nos hizo, espérate, que tiene toda la razón del mundo este hombre. Y es que le explicamos cómo estamos gestionando a día de hoy la agencia, gestionando clientes, captando clientes, etcétera. Y nos dijo, vale, o sea que vosotros lo que tenéis son 2 mini agencias dentro de la agencia Obimbia, ¿no? Las dos hacéis de todo, las dos captáis clientes, las dos gestionáis equipos, las dos gestionáis clientes. Y claro, en ese momento que de eso hace, que hará 1 año y medio, Alba. Sí, por ahí. Por ahí. Claro, desde ese momento algo cambió dentro de nosotras. Nos explotó la cabeza. Porque evidentemente nos dijo que, primero, que mucho abarca, poco aprieta. Segundo, no íbamos a conseguir que hubiese una línea común, porque Vista tiene una manera de hacer, yo tengo otra manera de hacer, entonces todo lo que estuviese influenciado por el área de Vistra se hacía de una manera, aunque tuviésemos la misma metodología, pero ya es distinto, porque ya es lo que dijo Alberto, ¿no? Como 2 mini agencias que confluían en una. Y fue un poco también porque nos insistió mucho en el hecho de si queréis seguir creciendo, evidentemente, y proyectando un escalado, tenéis que tener tiempo para hacerlo. Y a veces es tan importante el hacer como el pensar, como el evaluar opciones y como escoger caminos o establecer metodologías que pueden parecer, entre comillas, un coñazo. Tener que hacer una guía de cómo se tiene que hacer esto, cómo se tiene que hacer lo otro. Pues sí, es un coñazo, pero con perdón se hace para que todo el mundo lo haga igual y todos los clientes reciban el mismo nivel de calidad. Yo ya me lo he interiorizado en mi ADN, pero claro, en ese momento, cuando nos lo dijo, nos explotó la cabeza. Porque íbamos a todo con todo. Y íbamos siempre pensando, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Claro, ese fue nuestro caso. También parece una cosa muy lógica vista desde fuera, ¿no? Uno dice, pero si eso es lógico, si hay que hacerlo así. Pero cuando tú estás en el día a día no lo ves. Ya. Es que no lo ves. Ya. Vale, 2 cosas que hemos... Cuando dices hay que gestionar una empresa, para que alguien se ponga... Porque, ¿cuáles son las diferencias principales que hay entre gestionar una empresa y gestionar todo lo que tiene que ver siendo freelance? ¿Cuál es la gran diferencia? Dale tú si quieres, Vista. O sea, es decir, la diferencia entre ser freelance y gestionar tus clientes y captar nuevos y gestionar la empresa.
O sea, claro, porque hay un punto que siendo freelance, tú no tienes que dejar de tocar cuentas. No, claro, no puedes. Pero claro, siendo agencia llega un momento que se te meten tantas cosas que tienes que dejar. ¿Cuáles son todas esas cosas que se te meten? Vale, mira. Voy a hablar un poco más de mi área y Alba, si acaso, luego habla un poco de la suya, ¿vale? En mi caso, bueno, pues me ha tocado el rol de CEO, ¿vale? Maravilloso rol de CEO que abarca muchas cosas, la verdad. Y entre ellas, obviamente, la principal está enfocada a captación de nuevo negocio. Porque al fin y al cabo, pues hay que hacer que este motor siga teniendo gasolina, porque si no, quiero decir, hay gente dependiendo también dentro de la empresa de lo que nosotras consigamos, ¿no? Y en este caso yo. Por un lado está la parte de captación, que engloba 200.000 cosas dentro. Desde web, desde, obviamente, paid media propio de la agencia, desde la parte de comunicación corporativa, la parte de pues, medios, asistir a eventos, básicamente comunicar y estar donde está el meollo para poder captar, ¿no? Asistencia a ferias, etcétera. Claro, eso ya es un melón por sí solo. Si quisieras hacer solamente eso, podrías perfectamente, ¿no? Vale. Pero luego también hay una parte que está enfocada a la contabilidad, que cuando eres freelance también la tienes. Sí. Quiero decir, tienes que hacer tus facturas, tienes que Correcto. los IVAs trimestrales, pues igualmente te los hace un gestor, etcétera. Pero claro, cuando es una agencia ya no son 5, 7, 8, 10 clientes, si me apuras. Ya son muchos más clientes. Pero es que ya no solamente son los clientes, también están los proveedores. Entonces hay que hacer ese seguimiento tanto de que los clientes te paguen a tiempo, que la tesorería de la empresa esté bien para que puedas pagar nóminas, que a lo mejor nóminas y proveedores, que todas las herramientas no se vayan de madre de coste, que podamos guardar partidas, definir las partidas. Incluso este año es el primer año que hemos definido partidas económicas por diferentes ¿no? cosas que queremos hacer a lo largo del año. Toda esa parte pues está englobada dentro de esto. Y luego hay también una parte muy importante que está más relacionada con la parte de gestión de los recursos humanos, ¿vale? Claro, esa parte yo sí que es cierto que toco mucho más la parte administrativa o coordino más la parte administrativa más que la toco, porque obviamente tenemos una empresa externa para ello, pero por ejemplo Alba está muy metida en la parte de gestión de equipo, ¿no? Porque es algo que bueno, pues que le toca muy de cerca en la parte de operaciones. Claro, O sea, porque justo aquí habéis definido justo ese rol, que tú te has convertido en la CEO eso es, y Alba te has convertido en la COO, que es eso es. Chief of Operations Operation Officer. Officer. Entonces, ¿tu rol cómo ha cambiado, Alba? Absolutamente. O sea, he pasado de tocar cuentas a, bueno, en todo lo que es la parte de gestión de equipo, distribución de proyectos por squad, evaluación de rentabilidad de proyectos, evaluación de entregables, ver básicamente, hablar con todos los chicos de qué tal, cómo vais, si vais bien de tiempo, si no. Nos preocupa mucho lo que decía antes Birsa, ¿no? Tenemos one-to-ones trimestrales para ver qué tal va el nivel de trabajo de cada uno de los accounts, porque, repito, no somos muy de la creencia de sobrecargar al account para que después las cuentas, bueno, pues seguro que te ha caído alguna cuenta de algún cliente que la has visto y has dicho, pues si no te han tocado la cuenta en 5 años y no es que fuera bien, sino es que iba mal y tampoco no la tocaban, ¿no? Pues son cuentas olvidadas porque muchas veces en agencias en las que tú eres el pequeñito, ¿no? El pez grande se come al pequeñito y al final acaban obviándote y te tienes que marchar. Entonces, a mí lo que me ha cambiado, o lo que es gestión más de empresa, que comentabas tú, ¿no? ¿Qué diferencia hay como freelance? Ha cambiado mucho en el sentido de que yo hablo mucho con el equipo. Hablo mucho en el sentido de cómo lo lleváis, sobre todo hacer un control de que si están los clientes contentos, si están las cosas en su tejado o en el nuestro, evaluar si el cliente tiene contacto nuestro de forma asidua, que no porque llore poco no se le atienda lo suficiente.
aparte de las famosas guías, los protocolos, la organización del trabajo, un poquito, pues cosas que como freelance, claro, como eres tú contigo mismo, como muy Ya Juan no lo tienes que Palomo, hacer. pues no lo tienes que hacer, porque tú te organizas tú, como mucho tienes un colega que es yo qué sé, alguien que te lleva Meta, pues tú colaboras con el de Meta y tú llevas Google, pero tú te lo haces a tu manera, ¿no? En este Ujú. caso es que somos mucha gente y cada proyecto tiene un squad distinto. O sea, podemos mezclar a Laura con Tomás, o Tomás solo, o Laura Tomás, o Laura con quien sea, o nosotros. O sea, hay mucha gente que se compone, o sea, cada proyecto tiene una composición distinta. Entonces tengo que asegurarme que todo el mundo esté engranado, que todo el mundo esté alineado, que las tareas salgan, que no haya retraso. Al final yo siempre digo lo mismo, yo mi posición es facilitadora. Tengo que facilitar que sepas cómo hacer las cosas, tengo que facilitar que si hay algún encallo, ¿no? Un escollo en un proyecto, que pueda hablar yo con el cliente y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo? Pues oye, déjanos los accesos o mira, lo vamos a ver de esta manera. Yo soy la facilitadora. Estoy en bambalinas, detrás, bueno, poniendo el foco un poquito y en realidad son ellos los artistas. Lo único que tengo que hacer yo es facilitarles la vida. Vale. Hemos Mm, entendido que las dos habéis dejado tocar cuentas, pero ahora vamos a abrir el melón esta de la delegación. O sea, complicado. es un melonazo, sí, sí. Y para mí hay dos vertientes heavies aquí. O sea, está el de delegar, o sea, que el cliente se vea delegado, cómo hacerlo entender que eso no va a perder calidad. Y la segunda es, tú como freelance, que delegas tu hijito de campaña que has montado una estructura que funciona, ¿cómo de bien lo llevas que lo esté criando otro? Entonces, vayamos primero al del cliente. ¿Cómo es ese proceso con el cliente? Allí yo creo que lo más importante es, primero que todo, autoconvencerse de que va a funcionar, ¿vale? Porque nuestra cabeza lo primero que dice es, si no estoy yo, no va a funcionar. O va a funcionar peor. O seguro que no lo hace tan estructurado, tan perfecto o tan como yo lo tenga en mi mente, ¿vale? Como yo. Y pues esto seguro que no lo va a hacer como tú. Es más, puede ser que lo haga incluso mucho mejor esa persona a la que delegas. Entonces, ahí yo creo que lo que nos toca un poco es salir de la zona de confort, ¿vale? Porque es nuestra zona de confort. Gestionar clientes, ya sé por dónde me van a venir, tal, ya sé cómo funcionan las campañas, ya sé las soluciones antes de que vengan los problemas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo trasladamos, ¿no? Traspasamos de este cliente? Pues yo allí lo que veo es que hace falta mucho acompañamiento. Acompañamiento sobre todo al inicio, estar en las reuniones iniciales, que el cliente coja la confianza con la persona a la que vas a delegar y que tú veas que esa persona se ha ganado la confianza del cliente, porque ellos se ganan la confianza del cliente. Yo no puedo hacer que se la ganen, tienen que hacerlo ellos y se la han ganado. Entonces ya llega un momento en el cual pues tú acabas estando más en copia de los correos, si hay alguna cosa contestas si realmente hace falta y si no, pues a lo mejor avisas a la persona que está gestionando la cuenta. Creo que al final poco a poco vas como fundiéndote con la sombra, por decirlo de alguna Ujú, manera. ujú. Sí, señor. Pero siempre estás ahí, porque el cliente tiene que sentir que tú siempre estás ahí, de que si hubiera cualquier cosa, vas a estar ahí, ¿no? Alba y yo somos súper accesibles, quiero decir. No, ni nos escondemos, ni decimos a mí no me envíes esto, obviamente. Pero si podemos redirigir la atención hacia el account, pues lo hacemos porque es realmente también, por nuestro lado, también tenemos que empujar un poco por aquello. Y también hay una cosa, Albert, que yo creo que ayuda mucho, que Alba antes no lo ha mencionado porque, porque hace muchísimas cosas y seguro que se ha dejado más de una. Entre ellas está el asegurarse de que el delivery del servicio es correcto y que el cliente está contento. Y eso es algo que ayuda mucho también a que el cliente se quede tranquilo de, vale, ok, me lo está gestionando otra persona, pero yo sé que se están asegurando de que se están haciendo las cosas bien. De hecho, a Alba antes se le ha olvidado comentar una cosa, que ya hace muchas más cosas de las que ha dicho, pero básicamente es el seguimiento que hace del delivery de servicio y de que el seguimiento que hace que el cliente esté contento con ese delivery, ¿no?
Y yo creo que eso es una parte muy importante también a tener en cuenta, ¿no? De que al fin y al cabo, para traspasar un cliente hace falta, obviamente, asegurarse de que las cosas están funcionando correctamente y de que el cliente percibe ese trabajo hecho, porque muchas veces se hace el trabajo, pero no es percibido tampoco, ¿no? Claro, entonces yo entiendo que para que el cliente note que estáis todavía vosotros allí, uno, ¿seguís yendo a las reuniones a día de hoy también o no? Solamente, en mi caso, solamente las reuniones muy puntuales, si es que el cliente lo ha solicitado explícitamente o si son reuniones estratégicas de crecimiento. Si a lo mejor hay que abrir nuevos países, ¿no? En esos casos, puntualmente sí. Pero a las primeras, cuando empezáis a hacer ese cambio, Pero al estáis, inicio sí. estáis, Sí, hasta Sí. que ya el cliente ve que, o sea, hasta que ya lleváis un tiempo que el delivery sigue siendo bueno, los resultados siendo buenos, notáis que el cliente sigue contento, entonces, ¿llegáis a hablar el cliente por detrás, entenderme el por Ujú. detrás, para decirle, oye, a partir de ahora no voy a asistir a reuniones, pero sigo estando aquí, tal, o te dejo sola, que has visto que estás haciendo un buen trabajo? ¿Este mensaje se llega a dar o no? Bueno, lo planteamos desde el inicio de la delegación, que la persona Vale, responsable y gestor va a ser X persona. Por lo tanto, esa es la persona, o sea, lo planteamos desde el minuto cero, cuando se hace vale. el traslado. También porque tanto el account como el cliente ven que, o sea, que somos transparentes, que desde el minuto cero ese es el objetivo y eso es lo que va a pasar sin titubear y que no va a bajar el nivel de calidad. Entonces, no vamos por detrás a decirle al cliente, bueno, ahora que ves que este ya corre solo, yo me voy, ¿eh? No. O sea, desde el primer momento es, mira, esto va a ser así, lo vamos a hacer de esta manera. La verdad es que los clientes que hemos hecho el traslado han sido todos súper comprensivos y nos han dicho, no, claro, evidentemente, si antes erais dos y ahora sois el doble o vais metiendo gente, es normal que al final vosotras no estéis. O sea, nos hemos encontrado con una comprensión absoluta. Y luego es lo que comenta Vistra, que luego sí que es verdad que de forma periódica contactamos con los clientes para hacerles un seguimiento yo le llamo una encuesta de satisfacción, una pequeña reunión de media hora de vamos a charlar un poco de cómo estás, de cómo están tus cuentas, ¿no? Ya no tanto desde el punto de vista de performance, sino Es que también de gestión, de qué tal, cómo te sientes tratado, estamos cumpliendo tus expectativas, qué handicaps tienes encima de la mesa que no te estamos cumpliendo, en qué podemos mejorar o qué es lo que más te gusta de nosotros. Cuidado, no solamente tiene que ser algo negativo, ¿no? Oye, ¿y por qué continúas? ¿Por qué el año siguiente nos contrataste? O sea, nos dijiste sí, continuad. También es importante darles un espacio a los clientes para saber precisamente lo que decía Vista, ¿no? Que el delivery tiene el nivel de calidad que esperamos y por eso se facilita la delegación. Porque delegas tranquilo cuando tú tienes esta reunión con el cliente y el cliente te dice, ¡guau! Estoy con, yo qué sé, Tomás, ¿no? Pues estoy con Tomás súper contento, porque me hace esto, porque me hace lo otro. Tú estás tranquila, no estás en esa reunión, pero tú sabes que está guay, que el cliente está bien. esto es una gran idea, porque aparte de esto lo hacéis sin el account de la cuenta. Claro, hay que darles un espacio a los clientes a que hablen libremente. Yo siempre digo lo mismo, esto es una charla, son 5 preguntas, ¿eh? Y son preguntas Sí, súper sí, 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 generales. sí, sí. ¿Sabe qué tal y cómo estás? Esto es una charla tan tranquilamente. Evidentemente, tú sacas mucha info de ahí, muchos insights y puedes detectar, pues, oye, este cliente, pues a lo mejor no está llegando a objetivos, pero como le tratamos muy bien y funciona y sabe que es la situación del mercado, porque el estrecho de Hormuz se abre y se cierra, sabe que no va a llegar a objetivos, pero como el delivery es correcto y se está demostrando lo que decía Vistra, que hay una visibilización del trabajo detrás, está contento. Esto en online es muy difícil porque no lo ves. O sea, físicamente tú ves a una persona y en 5 segundos ves si esa persona está abierta o no, si está molesta o no. En digital, cuando delegas esas cuentas, no lo ves porque ves emails cruzados. Y muchas Ujú. veces leer entre líneas, esto es como un mensaje de WhatsApp, lo puedes interpretar como a ti te dé la gana. Pero si tienes una conversación abierta, Exacto. Y otra de las ventajas que habéis tenido en haberlo hecho como presencial desde el inicio, o sea, presencial, perdón, la de haber contratado desde el inicio y basaros mucho en quien tenéis contratado, es que no existe el problema de me van cambiando de account cada 2 meses. no. Es que en el proceso de selección, a ver, puede pasar, ¿eh? Evidentemente, Sí, cuantos más eres, más difícil es acertar. Por eso nosotros cuando contratamos a alguien, pensamos que
lo primero que tiene que casar son los valores en la forma de ser. Porque si me pones delante un perfil que es súper potente a nivel técnico, pero valores no los acabo de ver, o forma de ser no acabo de ver que a lo mejor encajaría guay en el equipo, que el trato o comunicación no es más o menos el mismo tono que el que tenemos ahora, y me pones al lado otra persona que tiene los valores, la comunicación, que ves que es flexible, adaptativa, pero a lo mejor no domina todas las plataformas, me da igual. Con el conocimiento puedo jugar, con la forma de ser y los valores no, porque es algo que te define, eres así. Entonces, yo creo que el salto de la formación se puede dar, pero que a lo mejor no te guste hablar con la gente, pues es que no te lo puedo cambiar. Y es que este era el siguiente punto que también quería tocar con vosotros, es cómo es vuestro proceso de contratación ahora y si seguís contratando a juniors antes que seniors o cómo lo estáis haciendo ahora para seguir teniendo este crecimiento seguro. Alba, por favor, o sea, quiero decir, es tu área. Bueno, ha habido un cambio de contratación offline, ya que estamos hablando de modelo, ¿no?, de físico a online. Creo que también es importante ver el cambio, porque claro, hemos contratado en físico y hemos contratado en online. Hemos vivido las dos situaciones. En una situación física, claro, en una situación física, yo es que leo mucho a las personas en vivo. Me gusta verlas en vivo y hablar con ellas, de comunicarme con ellas. La gente comunica muchísimo más de lo que se piensa simplemente con estar presente, ¿no? Entonces, claro, en físico tú podías tener muchos inputs de información de esa persona, cómo reacciona, si llega pronto, si no, si va arreglado, si no, si habla de una manera o de otra, si tensiona o no tensiona, si se sienta de una manera o de otra, mil cosas. Vale, en online esto tú no lo ves. Al final lo que ves es un currículum y, bueno, pues a partir de ahí montamos un proceso de selección que nos ayudará a validar precisamente lo que para nosotros es importante, que es la adecuación a valores, las aptitudes similares a las que tenemos en general, el garantizar que el equipo no va a ser un elemento disruptor en el equipo. Una cosa que protegemos mucho es que el equipo esté bien, que se lleven bien, que no haya ningún rockstar, que no haya ningún, ¿sabes?, elemento, o ninguna, me da igual, digo ningún, pero ninguna o ningún rockstar, que no haya un elemento de disrupción, porque precisamente estamos muchas horas trabajando. Entonces, hemos diseñado un proceso de selección que siempre está en constante optimización, evidentemente, porque vas descubriendo cosas conforme vas encontrando personas, pero nos permite, pues, tener una parte de, pues, una presentación de la persona, ya que no lo tenemos en físico, nos envían, pues, una pequeña presentación donde se explican ellos mismos, pues, quiénes son, qué es lo que han hecho, de dónde vienen, un poquito también más relajados, ¿no? Que cuando estás enfrente de alguien que es, alguien que me va a contratar, Dios, tengo el susto, ¿no? Pues siempre les decimos, no, poneos delante de la cámara y explicad libremente, ¿no? Luego sí que es verdad que tenemos una parte técnica, porque evidentemente pues tenemos que asegurarnos que tengan, porque es lo que te comentaba antes, tú los 3 o 4, en un proceso de selección tú conoces a tu representante, o sea, estás conociendo al representante de la persona, no a la persona. Entonces el representante siempre va a hablar maravillas de esa persona. Entonces hay una parte técnica y luego hay una parte ya real, digamos, real entre comillas, a través de Google Meet, donde ya hay más interacción y donde ya pues es una conversación bidireccional, en el sentido de que pues ellos nos preguntan, nosotros preguntamos, etcétera. Pero siempre lo que te decía, para intentar buscar ya no solamente el conocimiento técnico, que sí y que forma parte, sino otro tipo de aptitudes que para nosotros son básicos para que el equipo funcione, la metodología funcione, el nivel de calidad funcione y que nos llevemos todos bien. Dentro de lo que se puede, ¿eh? O sea que, sobre todo, priorizáis mucho el tema de persona, pero por un tema también que confiáis mucho, que tenéis un proceso interno muy bueno a la hora de que la gente aprenda habilidades. Es que, ¿sabes qué pasa? Me voy a adelantar, Vistra. Es que nos encanta compartir. Entonces, sé de seguro que si alguien entra que no sabe dónde está el botón de meta, de no sé, de republicar, me lo invento. Sí, es que se lo van a solucionar los compis. Seguro. Vale. Es que va a decir, oye chicos, no encuentro, he publicado anuncios y no los encuentro en la galería, qué horror, no sé qué. Tranquilo, que en nada vas a tener 3 o 4 respuestas con pantallazos, flechitas y el step by step, ¿sabes? Porque es que pasa.
Ujú, ujú. El que no haya miedo a preguntar, que no haya miedo a compartir, que no haya miedo por el que dirán. Exacto, y es algo yo creo que muy importante, aparte de la formación que damos Ujú. oficial, entre comillas, ¿eh? Cursos ad hoc, pues yo qué sé, hay algún account que dice, oye, va a salir lo de la IAMAN, pues venga, vamos a hacer un poco de información. Yo me encargo pero de estilo natural, ¿eh? Personas Ujú. dentro de la agencia diciendo, me sale la IAMAX en octubre, se van las DSA, voy a hacer un estudio, os preparo un documento y estoy probando, no sé, y lo lanzan y digo, esto es cielo, o sea, es un cielo. Ahora nos vamos a ir a la parte de Vistra, ¿vale? Vistra, al haber pasado de freelance a CEO de la agencia, tu approach a un cliente es muy diferente. Porque no te aproximas como, oye, soy un freelance para llevarte las campañas, sino soy la CEO de mi agencia y la agencia te va a ayudar a crecer. Bueno, freelance también puede decir te va a ayudar a crecer, ¿eh? No, no es por el mensaje en sí, sino, ¿notas que tú posicionarte como CEO de la agencia completa te da más poder, más facilidad a la hora de cerrar clientes? ¿Es lo mismo? ¿Es un cambio? Vale, primero que todo, quiero recalcar que ahora mismo estoy en aprendiz de CEO, ¿vale? Es decir, es un rol que yo no he desarrollado jamás, ¿vale? Y que me ha hecho salir muchísimo de mi zona de confort a hacer cosas jolín, que ya estábamos haciendo para otros, pero que no estamos haciendo para la agencia. Ujú. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, para mí, cerrar clientes como tal, creo que es algo que se me ha dado relativamente bien desde que empecé, ¿vale? Por la razón que sea, me da igual, no sé cuál es, pero por la que sea, se me ha dado relativamente bien por el hecho de generar confianza. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, independientemente de si cuando era freelance, como si soy ahora CEO, yo sigo hablando el idioma del paid media. Quiero decir, yo no, cuando hablo con un cliente no le hablo como CEO, le hablo como una paid media manager, porque y ahí entra uno de los retos más grandes que estoy teniendo a día de hoy es el hecho de estar al día de las novedades, de estar al día de las cosas, de estar al día de estrategias a seguir, etcétera, etcétera, y no decir ninguna barbaridad cuando hago una reunión con cliente sin tocar cuentas. ¿No? Es un reto bastante gordo, pero que dentro de lo que cabe es guay porque, francamente, lo que ha dicho Alba, quiero decir, me entero por los chats muy rápidamente veo que han salido las anuncios en ChatGPT. Venga, pues hay que meterse a mirar a ver cómo funcionan. Vamos a meternos bueno, no, esa parte de innovación que siempre tenemos constante, etcétera. Entonces, yo te diría que no he visto tanto cambio en ese aspecto. Lo que sí me ha ayudado es el hecho de tener más tiempo para dedicarme a captación y ventas, Ujú. cosas que yo para mí como freelance pensaba que era lo mismo y ahora que tengo una metodología para una cosa y otra metodología para la otra cosa, veo que son áreas absolutamente diferentes, ¿vale? Igual desde mi ignorancia de pipiola, ¿eh? Ya te digo. Em, Ahora, al ver esa diferenciación, me estoy dando cuenta de que dedicándole el tiempo necesario, sí puedes llegar a cerrar más. ¿Por qué? Porque ¿no? Cuando estás tanto operando como captando y gestionando la venta, lo que te sucede a veces es que estás agotado. Y tú haces una reunión con un posible cliente, das lo mejor de ti, y yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo al acabar alguna reunión cuando era freelance, ¿no? Una reunión de captación, ostras, acababa agotadísima después de esa reunión. ¿Por qué? Porque tenía que meter mucha energía en eso, ¿sabes? Yo la recepción del coworking la tengo frita, yo acabo una reunión y me voy a hablar con ella. O sea, la tengo frita, la pobre. Pero ya me dice que de otra reunión. Digo, sí, hija, sí. Necesito 5 minutos contigo. Pero, Mm. pero claro, es que también es otra de las ventajas que da esto del salir del freelance, salir del gorro. Y sí que es cierto que las dos, por lo que os conozco yo, tenéis un rol muy parecido a mí al ser frikis de esto. Mm. Pero entiendo que tenéis que tener muy claro que no vais a volver a ese punto.
de os gustaría tocar algo más y estáis en un proceso de, bueno, ahora tengo que montar todo mi... O sea, llega un momento que decís, vale, ahora es que la empresa me necesita aquí, tengo que conseguir montar esto y después, ya si me pica el gusanillo, volveré a eso. Para mí al menos ha sido muy complicado el no volver a mirármelo, no volver a tocar, no volver a, oye, ¿y si haces esto de esta manera, por qué no sé qué? ¿Y si haces no sé cuánto? ¿No? Y yo, o sea, hablando mucho con Alba, que es una coach maravillosa en ese aspecto, porque la operativa es muy crack, ostras, me di cuenta de que estoy haciendo microtareas que no tienen nada que ver con mi rol, que me quitan el foco por completo, que mi foco tiene que ser el de hacer crecer la empresa, captar nuevos clientes, etcétera. Claro, es complicado. O sea, siempre hay ese gusanillo. A ver, yo, si te soy sincera, no me muero de ganas por volver a tocar cuentas. No digo que no toque ninguna, porque al fin y al cabo la de Wimbia sí que la gestiono yo. Quiero decir, lo básico de Wimbia lo estoy haciendo yo. Pero es verdad que creo que puedo aportar más. Yo creo que ya es más un concepto del valor que puedo aportar a la empresa en otra área que no tanto en esta, que hay gente que lo hace 20 veces mejor que yo a nivel operativo. Yo hay botones de meta que ya no sé dónde están. ¿Entiendes? Entonces, no es nada, no es malo. No, para mí no es nada malo, al contrario, creo que simplemente es redirigir la energía que tenemos hacia lo que realmente importa. Tengo dos temas para cerrar y ya llevamos 1 hora de capítulo, pero quiero Vaya. tocar estos dos temas. Es que vosotras tenéis una particularidad. Sois cofundadoras las dos. Sí. Entonces, yo también os quería preguntar por un poco los pros y contras, porque no todo es pro en la vida, de que seáis dos las que hayáis fundado. Yo creo que ahora, teniendo los roles tan separados, es mucho mejor. Pero hasta ahora, ¿qué retos habéis tenido y por qué, si alguien está escuchando y ahora mismo son dos CEOs igual que en la misma situación que vosotros, que se da muchísimas veces que dos personas se juntan para crear? ¿Cuáles han sido todos estos problemas que habéis tenido en el camino y cómo los habéis ido resolviendo hasta que os habéis dado cuenta que ahora lo mejor es separar roles completamente? No sé, problemas así como muy gordos, gordotes, no te... Problemas, retos, llámale como quieras, ¿eh? No es que os tirarais de la cabeza y de los pelos ni nada. No No, me lo digo refiero a eso. porque evidentemente en toda relación tiene que haber fricción. Si no, eso no es una relación, Está eso muerta. es una tiranía. Entonces, siempre si no hay una fricción, es que alguien manda y el otro acata. Y en este caso, no es así. Las fricciones al final salen inherentes a que somos dos personas que tenemos los mismos valores, pero tenemos maneras de hacer completamente distintas. Entonces, muchas veces la forma de hacer de Vistra con respecto a mi forma de hacer no casa, no coincide. Lo que nos apacigua y nos lleva al buen cauce es que tenemos los mismos valores. Aparte de, evidentemente, un objetivo común, que es evidentemente que la agencia crezca y vaya bien y que podamos, pues lo que decía antes ella, ¿no? Pagar a nuestros proveedores y que todos los chicos estén contentos, etcétera. Pero también creo que esas fricciones que podemos llegar a tener, porque cada uno hace de una manera distinta o lo haría de una manera distinta cuando convivíamos en las mismas funciones, ¿eh? Sobre todo entonces, Sí, porque sí. ahora al dividir, digamos Es que mucho más fácil. claro, nos respetamos más, que la última decisión la tiene la una o la otra. Ojo, cuidado, que como somos, siempre nos damos la opinión la una a la otra, ¿eh? O sea, no hemos conseguido decir, yo no veo nada de lo que hace Vista y no me Ya. interesa. No, jamás de la vida. Eso no va a pasar. Entonces, lo que cuando estábamos conviviendo las dos como en la misma figura, habían fricciones en la metodología o en la forma de hacer. Ella lo hacía de una manera y yo de otra. Entonces, ¿qué es lo que nos salvaba un poco, entre comillas, con perdón, el culo? Pues básicamente tener los mismos valores, tener un objetivo común y que después, al final, con los años que llevamos juntas, pasamos de ser compañeras a ser amigas y de ser amigas a casi familia, porque forma parte, pues viene a mis cumpleaños, yo voy a los suyos, conoce a mi hijo, está en modo familia. Entonces, ya nos hemos metido tanto en la vida de una y de la otra, que si existe una fricción, ya nos procuramos porque existe, ¿eh? A veces dices, tengo un mal día, pues Vistra está que no tiene un buen día, o yo no tengo un buen día, pues voy a intentar no
no decir muchas cosas para no decirlo mal, o te suavizas un poco, también porque tienes ese filtro, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que esas fricciones que existen, evidentemente, hayan podido encauzarse. Ahora que tenemos figuras separadas, es lo que te decía, existen muchas menos fricciones porque cada una tiene un área de responsabilidad o varias áreas de responsabilidad. Aún y así nos seguimos consultando porque creo que es algo que va inherente en nuestro ADN y que hablamos mucho y somos hiperactivas y nos comunicamos muchísimo, pero respetamos que la última palabra la tiene a quien le toca. Y Del área que toca. al área que Y, toca. y- Si Vistra decide sí. que hay que hacer inversión en este canal porque no sé qué, lo va a consultar conmigo, lo vamos a hablar, no sé qué, pero al final yo le voy a dar mi opinión. Pero al final, si ella dice, he oído tu opinión, no estoy de acuerdo, vamos a hacerlo, ok, tenemos que hacerlo. Sí, al final es responsabilizarse de cada área, ¿no? Cada una tiene la responsabilidad sobre su área y obviamente se responsabiliza de lo que pueda pasar a posteriori. Quiero decir, yo creo que allí juega un tema muy importante que es el ego, ¿no? Nosotras, pues mira, por suerte, tenemos un ego pues que tampoco, no sé, no está tan arriba como para acabar chocando mucho. Entonces, en el momento que vemos, oye, pues tú lo ves muy claro de esa manera, joder, pues tira y ya está, no hace falta que le demos más vueltas. Yo te diría que uno de los retos o dificultades que hemos tenido justo antes de hacer este cambio ha sido la rapidez de crecimiento. Ya no solamente por el talento, sino por la rapidez de tomar decisiones. Sí. Ahora que hemos dividido esos roles, esas decisiones las tomamos mucho más rápido. Ya no es, vamos a quedar para ver qué hacemos con este tema, con este otro tema, no sé qué. No. Yo ya he tomado mi decisión, pero te la voy a comentar, porque obviamente eres el otro 50% de la empresa, tienes que saber de qué se trata y a lo mejor decirme, no hagas eso, que nos vamos a amigos, ¿vale? Hablando claro y mal. Entonces, yo creo que ese punto sería más por eso, ¿no? Por esa agilidad que podemos coger, que junto con el hecho de estar en online también nos permite captar, ¿no? Tener la posibilidad de captar en diferentes partes, también hace que la rapidez de captación de talento sea más rápida también. Por lo tanto, se van juntando cositas Y que os hace puede que, acelerar. claro, el hecho de ser dos nos ayuda en esto, pero también te digo, si tú estás solo, también puedes hacer lo mismo contratando a una persona que sea pues haciendo el otro rol, ya sea CEO o CO. Quiero decir, al final. Total. Y una última cosa que os quería comentar es, en la hora de gestión de equipo, en la hora de trabajar como la agencia, como lo estáis trabajando ahora, ¿qué impacto tiene la IA? A ese nivel, ¿eh? No estamos hablando a nivel operativo de clientes, entenderme, ¿eh? De ejecución de campañas, sino a nivel de la agencia en sí, a nivel de vuestro trabajo, ¿qué impacto está teniendo? Pero a nivel de gestión de equipo, Puede ser si lo utilizáis para algo de gestión de equipo, si habéis creado algo, si a la hora de, no sé, conseguir clientes, a la hora de vuestro nuevo rol, del nuevo estatus que está Wimbia, ¿hay algo de la IA que se haya implementado gracias a la IA que antes no podíais tenerlo? estamos en una fase de uso de IA, sobre todo en área operativa, para liberar tiempo a accounts para que piensen y tengan Vale. espacio para la estrategia. Entonces, pero tengo desarrollado una línea de trabajo para este año en la que la IA también va a pasar primero la parte operativa para liberar el tiempo a los winners para que monten estrategias, analicen de forma, bueno, de una manera mucho más profunda, pero traspasar, una vez que tengo esto, traspasarlo al área de operaciones. Aquí ya sí que me va a poder ayudar a mí personalmente a hacer un análisis mucho más profundo de rentabilidades, de picos de desvíos, de meter dentro de una misma coctelera el ratio de satisfacción del cliente con el tiempo que lleva el account, con el performance de la cuenta, con el tiempo dedicado sobre la cuenta. O sea, aquí hay una explosión de poder utilizar la IA en estos análisis. Pero sí que es verdad que ahora necesitamos establecerlo en la parte operativa para liberar digamos, a los winners accounts de su tiempo Sí. operativo, O sea, tú entre lo has comillas, marcado como que primero irás a nivel operativo y después ¿Veis? irás más al otro nivel.
Exacto. Y tú, Por- desde tu punto, lo que haces es coordinar para que no cada uno vaya haciendo, sino marcas como una línea. Exacto. O sea, la idea, como siempre, es la obsesión que tenemos es que todo el mundo reciba el mismo nivel de calidad, seas un pez pequeñito, seas un pez gordote, me da igual. Tú vas a tener un nivel de calidad X, ¿no? El adecuado, el que creemos que es el de agencia. Para eso no se puede utilizar, digamos, la IA. Un account utilice la IA de una manera, otro de otra manera, porque a lo mejor hay uno que pues tiene más mano izquierda con la IA o hay otro que no. Entonces, estamos trabajando por unificar esto y de tal manera que todos dispongan un poco de un repositorio, ¿vale? De Ujú, recursos. ujú. ¿Y en tu área, Vistra? En mi área no estoy tan avanzada como Alba, pero sí es verdad que la IA lo que me ha permitido, porque sí que obviamente la estoy utilizando, es en la agilidad de creación de las propuestas y envío de las propuestas, con calidad. Es decir, antes a lo mejor me dedicaba, no sé, una mañana entera a revisar una cuenta, a ver qué es lo que podemos mejorar, ¿no? De un posible cliente, etcétera. Y ahora con la IA tengo toda esa información bastante más rápido, la reviso, añado mi expertise y ya tengo esa propuesta preparada para que se pueda trasladar a ese posible cliente. Y ya es una propuesta incluso más avanzada, te diría. Es decir, ayuda a que la dedicación de tiempo que yo hacía, porque nosotros las propuestas las hacemos hiperpersonalizadas, quiero decir, Ujú. no es genérica. Y supongo que a ti igual te pasará igual, ¿no? Que al final cada cliente tiene su estrategia, sus objetivos, etcétera. Entonces tienes que adecuar la propuesta a ello. Pues a partir de ahí yo creo que es donde más te podría decir que me ha ayudado lo que es la IA. Y también en el día a día, obviamente. Pero es verdad que no tengo aún implementada esa metodología de la que habla Alba, ¿no? Dentro de trabajo con IA, que es algo que me gustaría implementar en lo que queda de año. Quiero decir, además, tuve prácticamente un máster en la última mansión PPC sobre este tema, así que creo que ya no tengo salida por ningún otro lado. ¿Se nos olvidó tocar algún tema o no? ¿Hay algún tema que queríais tocar que nos ha tocado? Si no, Es que lo lo he dejo. dicho todo. Yo creo que al pasar de freelance a agencia lo que notas más es la presión Sí, por responsabilidad. sí, sí. Por responsabilidad hace que ahora, antes teníamos solo la responsabilidad del cliente más uno, o sea, que yo Yo, tenga, sí, yo, Sí. yo, sino que ahora la responsabilidad es a nivel más de estructura porque hay más bocas en la sí, empresa. sí. Sí. Yo creo que lo ha dicho Vista y creo que es importante si eres freelance y estás escuchando y dices, bueno, sí, bueno, piensa que evidentemente puedes crecer, escalar y tal, pero yo personalmente noté un cambio de me siento responsable, ¿no? Es como que he Mm. cogido más responsabilidad y esa presión por parte de Vista, ¿no? Por ejemplo, de, ostras, tengo que buscar más clientes, yo la he visto, tengo que captar, tengo que ir a comunicar, tengo que no sé qué, y la he visto ir hacia allí, ¿no? Y un cambio de paradigma en ella, a la misma vez que yo lo he cambiado en mí, es decir, tengo que conseguir que tengan todas las herramientas, que es lo que necesitan, tienen que hacer bien su trabajo, tienen que salir, tienen que estar contentos los clientes, ¿no? Es como un cambio a una presión Mm. que se lleva, ¿eh? Y nos gusta. Pero yo creo Mm. que con freelance es lo que dices tú. Eres Vamos tú. a hacer alguna cosa pues que si no vamos a estar hablando 7 horas, pero vamos a hacer alguna cosa que es que, ¿qué debería tener un freelance? ¿O cuál debe ser su espíritu? ¿Cuál debe ser su leitmotiv o lo que sea para que le cuadre montarse agencia? Vale, tiene que, primero que todo, gustarle trabajar en equipo, porque cuando estás con más personas, ya sean, ¿no? Gente que esté dentro de la agencia, o sea, un socio, lo que sea, tiene que gustarte trabajar en equipo, porque si no, mal. Oye, también hay la opción de ser el tirano, ¿no? Que decía Alba antes, ¿no? Esa opción siempre existe, pero yo para mí es una opción que no tiene, para mí, ¿eh? No tiene mucho recorrido. O sea, que yo creo que una de las cosas principales sería esa. Y luego la capacidad de pensar que las cosas, que yo quizá están más relacionadas con la delegación, la capacidad de pensar que las cosas pueden salir
igualmente haciéndose de otras maneras. De que mi manera no es la única manera de hacer las cosas y que es muy probable que si yo dejo fluir eso, se hagan incluso mucho mejor. También pueden pasar que se hagan peor, ¿eh? También, no digo que no. Pero si tú estás atento y tal y lo paras a tiempo, se pueden llegar a hacer muchísimo mejor de lo que uno piensa. ¿O algo que aportar a esto? Gestión de la incertidumbre. Muy buena. Porque en el caso de agencia, no hay nunca un punto estupendo, perfecto para incorporar a una persona y que tengas la suficiente base de clientes para que todo el mundo esté cubierto a nivel de costes y la rentabilidad cuadre desde el minuto cero. Tienes que hacer constantemente actos de fe. De, bueno, vamos a meter a alguien, vamos a escalar porque parece que va a ir bien, parece que... Y tendrían que entrar clientes, tendrían que entrar proyectos o, bueno, crecer en los que tenemos. Hay que gestionar la incertidumbre y esos actos de fe. A la vez que haces un acto de fe cada vez que contratas a alguien. Porque dices, bueno, va a funcionar, tengo que hacer un acto de fe, evidentemente. Gestionar esa incertidumbre y no sentirte mal en ese área. O sea, poder vivir fuera de la caja, ¿sabes? Fuera de tu zona de confort, sin que te quite mucho el sueño. ¿Me matáis si os hago una pregunta más? No, adelante. Es que Dispara. hay un qué de freelance que siempre se dice de yo me he hecho freelance para tener más libertad a nivel de horarios. Vosotros no la teníais cuando era freelance. Mi pregunta es, ahora que tenéis la agencia como la tenéis, ¿la seguís notando, la seguís teniendo? ¿Esto es porque sois un tipo de agencia que es online y no presencial? Si fuera presencial la teníais igual. Porque es uno de los grandes porqués de me quedo como freelance. Muy buena pregunta, muy buena. En nuestro caso, Vista también responderá porque también tiene que decir lo que ella siente. Yo siento que sigo teniendo la misma flexibilidad que cuando era freelance. Sí que es verdad y es cierto que te diré que en el formato offline era más esclavo. En el sentido de que tenía que hacer media hora para la oficina, ahí al menos tenía que estar X horas para rentabilizar un poco que estaba allí, luego volver para mi casa, media hora más, etcétera. Como estamos en digital y intentando pensar en ese freelance que está trabajando ya en online, 100%, se puede conciliar y se puede mantener la flexibilidad y seguimos notando, yo al menos sigo notando la flexibilidad, porque además concretamente en Wimbian, tampoco es que quiero hacer aquí un bombo y platillo de la agencia, pero es que Coño, ya, pero te sabes lo que hay en Wimbia, o sea, tampoco... Ya, Por eso, tú explícalo de Wimbia. Vale. Entonces, claro, es que además en nuestro caso es que hay flexibilidad. Sí que es verdad que pedimos que hayan X horas por la mañana, una franjita, que son las horas que todo el mundo está trabajando por la mañana, pero es que existe la flexibilidad y además los compis se la toman. O sea, hay quien que a primera hora se va al gimnasio, otros hacemos CrossFit, otros se van a pasear al perro, otros no sé qué. Hay gente que hace la siesta, hay gente que no. Entonces, es como, yo creo que sí que se percibe esa libertad en cuanto a flexibilidad horaria y de tiempos. Yo siento que soy más libre ahora con agencia que antes. O sea, libre en el sentido de no que hagan menos horas, sino que las hago de la forma más adecuada a la conciliación con mi vida personal. Básicamente porque cuando estábamos, de hecho, como freelance, tanto Alba como yo, estábamos en una oficina física, teníamos que coincidir las dos, etc. Y lo que decía ella, tenía que rentabilizar las horas, ya que se ha hecho media hora para ir, que a lo mejor la gente que vive en grandes ciudades, media hora le parece nada, ¿eh? Pero bueno, aquí en Tarragona, media hora es irte a 5 pueblos más para abajo. Entonces, esto lo aprendí pronto viviendo aquí. Entonces, efectivamente, yo tampoco siento que haya perdido esa flexibilidad. De hecho, creo que se ha potenciado con el hecho de que podamos compartirla no solo Alba y yo, sino también con el equipo, ¿no? Que también puedan tener esa flexibilidad horaria y que pues efectivamente cuando la gente hacemos entrevistas, la gente nos pregunta, ¿pero esto es de verdad? ¿No? ¿Es real? Y digo, sí, si quieres a las 10 de la mañana irte a hacer las uñas, te vas a hacer las uñas. Si no tienes ninguna reunión concreta, no tienes nada concreto, tal, pues haz lo que quieras, pasa el perro, no pasa nada.
No voy a hacer ninguna pregunta más, prometo, porque este capítulo podría durar 7 horas, porque podría preguntar ya rollo para mí. Pero, hostia, yo creo que ha quedado un buen resumen y creo que ahora disponemos de 2 puntos de vista de gente que lleva varios años en el sector, que ha escalado de 2 formas diferentes y de que ver que cada uno tiene su formato, cada uno tiene sus beneficios, no es ninguno mejor que el otro, es cada uno sobre todo una parte que hemos tocado aquí al final, que es lo que se adapte a la persona. O sea, no forzar nada por lo que sea. Entonces, yo creo que gracias a vosotras y gracias a Marcela, creo que hay mucha gente va a poder abrirse de mente de cara a ese futuro, ahora que es tiempo de verano, tiempo que quizás puedan pensar. Yo creo que han quedado 2 podcasts buenos para reflexionar sobre, oye, siguientes pasos que quiero dar en el mundo del PPC. Como siempre, ¿os lo habéis pasado bien o qué? Sí, claro. Hombre, por Me- supuestísimo. Eso estaba garantizado. ¿Está confirmado que Tomás viene al Fest? Confirmado O también. sea, aviso, cualquier persona que venga al Fest, preguntar por Tomás, no preguntéis por Alba, por Víctor, por Laura. No, no. No, nosotros no El somos bueno los de- importantes. Correcto. El bueno es Tomás. O sea, es mi Es ojito verdad. derecho de Wimby. O sea, vosotros preguntar por Tomás, que es el crack. Es que flipé tanto el año pasado con él. Es un crack, es un crack, Es un genio, totalmente. es un genio. Nada, mil gracias por vuestro tiempo, que os he robado más de lo que os prometí. No te Yo creo que preocupes. ha estado súper interesante y a todo lo que escucháis. Os dejaremos las redes de Wimbia, las de Alba, las de Vistra. Y si os ha gustado el episodio, pues ya sabéis, lo podéis compartir, lo podéis comentar, podéis hacer lo que queráis con él, que llegue a más gente. Y nada, como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Qué ilusión.